Hola, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a dejar la corrección de las actividades número 1. Vamos a partir por el primer punto, en el cual les pedía que calculen el valor de la potencia total en cada uno de los casos. Bien, ¿cómo iban a calcular el valor de la potencia total? Dependiendo de los datos que tenían en cada uno de los casos. Si tenían como dato el valor de la tensión total y el valor de la resistencia total, podían aplicar la fórmula de potencia total igual a tensión total al cuadrado dividido la resistencia total. Si tenían como dato el valor de la corriente y el valor de la resistencia, podían aplicar la otra fórmula de corriente al cuadrado por resistencia. Y si tenían como dato el valor de la tensión y de la corriente, podían aplicar la fórmula de tensión por corriente. Bien, de todas formas, si un ejemplo, por ahí tenían el valor de la resistencia y el valor de la tensión, pero no tenían el valor de la corriente, con ambos datos calcularon el valor de la corriente y luego aplicaron la fórmula de B por I o la fórmula de I al cuadrado por R, igualmente está bien. Bien, partamos por el punto A. En el punto A tenían como dato el valor de la tensión y tenían como dato el valor de la resistencia. Por lo tanto, la potencia total va a ser igual a la tensión al cuadrado dividido la resistencia. Esto es igual a 14 volt al cuadrado dividido la resistencia, que vale 8 ohm. Y esto nos da aproximadamente igual a 24,5 watts. En el punto B tenían como dato el valor de la corriente y el valor de la resistencia. Por lo tanto, la potencia total va a ser igual a I al cuadrado por la resistencia. Y esto es igual a 4,2 amperes al cuadrado por 470 ohm. Y esto es igual, aproximadamente igual, a 8.290,8 watts. Bien, en el punto C. En el punto C tenían como dato el valor de la tensión y el valor de la corriente. Por lo tanto, la potencia total va a ser igual a B por I. Y esto es igual a 20 volt por 2 amperes. Y esto nos da 40 watts. En el punto D tenían como dato la corriente y la resistencia. Por lo tanto, la potencia total es igual a I al cuadrado por la resistencia y esto es igual a 3 miliamperes al cuadrado por 330 ohm y esto nos da aproximadamente igual a 2,97 milivolt. En el punto E tenían como dato el valor de la tensión y de la corriente. La potencia total va a ser igual a B por I. Y esto es igual a 55 volt por 0,5 amperes. Y esto nos da aproximadamente igual a 27,5 watts. Bien, hasta ahí tenemos el ejercicio número 1. En el ejercicio número 2 les pedía que calculen el valor de la potencia total y el valor de cada una de las resistencias, donde las resistencias estaban asociadas en serie. Bien. Tenemos como dato el valor de la resistencia total, que vale 150 ohm, la tensión total 35 volt y la corriente total 2,5 amperes. Teniendo todos estos datos podemos calcular el valor de la potencia total aplicando cualquiera de estas fórmulas, porque tenemos como dato las tres magnitudes. Bien, vamos a utilizar la fórmula de potencia total igual a tensión por corriente. Si aplicaban cualquiera de las otras dos, también era válido. 35 volt por 2,5 amperes. Esto nos da aproximadamente igual a 87,5 watts. Bien. En el punto C tenían que calcular el valor de cada una de las resistencias. El valor de cada una de las resistencias, teniendo como dato la resistencia total de 150 ohm, directamente hacían 150 ohm dividido 3 y obtenían el valor de cada una de las resistencias, que en este caso nos da 50 ohm.
Bien. Punto 2A, circuito en serie. Punto 2B, potencia total. Y punto 2C, valor de cada una de las resistencias, 50 ohm. Bien. En el ejercicio 3 les pedía que diseñen un circuito con 5 resistencias conectadas en paralelo y realicen la forma de cómo calcular el valor de la resistencia total. Si querían podían dar un ejemplo con valores numéricos, pero no era necesario. El valor de la resistencia total en este caso va a ser igual a 1 dividido R5 más 1 dividido R4 más 1 dividido R3 más 1 dividido R2 más 1 dividido R1. Bien, esta es una forma de calcular el valor de la resistencia total con resistencias asociadas en paralelo, como lo estuvimos viendo hasta el momento. La otra forma es agrupando de a 2. Podemos decir que R5 y R4 van a ser igual a RA. Por lo tanto, RA va a ser igual a R5 en paralelo con R4 y esto es igual a R5 por R4 dividido R5 más R4. Bien, podemos decir que el conjunto de RA con R3 va a ser RB. Por lo tanto, RB va a ser igual a RA en paralelo con R3 y esto es igual a RA por R3 dividido RA más R3. Podemos decir que el conjunto de R2 con RB va a ser RC. Por lo tanto, RC va a ser igual a RB en paralelo con R2 y esto es igual a RB por R2 dividido RB más R2. Y finalmente, cuando llegamos a R1, calculamos la R total. La resistencia total va a ser igual a RC en paralelo con R1 y esto es igual a RC por R1 dividido RC más R1. Bien, hasta ahí tenemos el ejercicio 1, 2 y 3 completos. Vamos a pasar a hacer el ejercicio número 4. En el número 4 les pedía que calculen, perdón, no les pedía que calculen, les pedía que escriban todas las magnitudes y las unidades que vieron hasta el momento. Bien, por ejemplo, magnitudes. Resistencia. Tensión. Corriente. Potencia, frecuencia, capacitancia, dependiendo de las magnitudes que ustedes conozcan, ¿sí? Les estoy dando un ejemplo. Las unidades. Unidad de resistencia, ohm. Unidad de tensión, volt. Unidad de corriente, ampere. Simbología de la magnitud. La simbología de la magnitud de resistencia, R. Simbología de la unidad ohm. Simbología de la magnitud, tensión, la letra B. Simbología de la unidad, volt, la letra B. Simbología de la magnitud, corriente, la letra I. Simbología de la unidad, ampere, la letra A. ¿Sí? Bueno, estas son algunas de las magnitudes. Ustedes podían escribir también la de potencia, frecuencia, capacitancia y demás. Bien, en el ejercicio 5 les pedía que diseñen un circuito en donde se encontraban 4 resistencias asociadas en serie y 2 resistencias asociadas en paralelo. Les indiqué que el valor de R1, R2, R3 y R4 estaban asociadas en serie y que R5 y R6 iban a estar asociadas en paralelo. Bien, considerando este circuito, vamos a pasar a calcular el valor de la resistencia total. Con el valor de la resistencia total vamos a calcular el valor de la potencia total. Bien, empecemos a calcular primero resistencia total, que va a ser igual
a R6 en paralelo con R5 más R4 más R3 más R2 más R1. Esto nos da aproximadamente igual a 128,90 ohm. 128,90 ohm. Bien. Vamos a aclarar acá que R6 en paralelo con R5 sería R6 por R5 dividido R6 más R5. Bien. Con este dato vamos a pasar a calcular el valor de la potencia total. El valor de la potencia total lo vamos a calcular con R total y con el valor de la tensión total, que también sería otro dato. Bien, la tensión total es igual a 32 volt. Por lo tanto, podemos decir que la potencia total va a ser igual a la tensión total al cuadrado dividido la resistencia total, que esto sería 32 volt al cuadrado dividido 128,90 ohm. Y esto nos da aproximadamente igual a 7,94 watts. Bien. Acá en la fórmula yo escribo B al cuadrado dividido R. Con B al cuadrado dividido R me estoy refiriendo a tensión total y a resistencia total. ¿Sí? Es lo mismo, porque estamos calculando el valor de potencia total. Bien, en el punto 6. En el punto 6 les pedía que diseñen un circuito con 7 resistencias asociadas en serie y que escriban la forma de cómo calcular el valor de la resistencia total. Lo mismo que en el ejercicio número 3. Si querían, podían tomar valores, si no, no era necesario. Bien. La resistencia total en un circuito serie es igual a la sumatoria de las resistencias. Por lo tanto, en este caso va a ser igual a R7 más R6 más R5 más R4 más R3 más R2 más R1. Bien. En el ejercicio 7. En el ejercicio 7 tenían que calcular el valor de la potencia con los datos que tenían. Tenían como dato el valor de las resistencias y el valor de la tensión. La resistencia era igual a 10 ohm. Y Rx era igual a la sumatoria de todas las resistencias, que en definitiva, cuando digo Rx, lo que estamos calculando es el valor de R total. Esto sería la sumatoria de las resistencias, que es igual a 40 ohm porque tenemos 4 resistencias asociadas en serie. Bien, la tensión total también era un dato, 75 volt. Con estos dos datos calculamos la potencia X. Potencia X me estoy refiriendo a la potencia total. Lo único que cambia es el nombre, pero estamos calculando potencia. Va a ser igual a la tensión total al cuadrado dividido la resistencia total. Esto es igual a 75 volt al cuadrado dividido 40 ohm. Y esto nos da aproximadamente igual a 140,62 watts. Bien, lo mismo que dije en el ejercicio número 5. Cuando escribo B al cuadrado dividido R, nos estamos refiriendo al valor de la tensión total dividido la resistencia total. ¿Sí? Estamos hablando de las mismas magnitudes. Px es igual a la potencia total. Estamos calculando la potencia total de este circuito. Bien. Vamos a pasar a hacer el ejercicio número 8, que era el último, si no me equivoco. En el ejercicio número 8 les pedía que calculen el valor de la potencia total. El valor de la potencia total lo calculaban con los datos que tenían. ¿Cuáles eran los datos? Tenían como dato el valor de la potencia y tenían como dato el valor de la resistencia. Perdón, en el ejercicio 8 no tenían que calcular la potencia era un dato. Lo que yo les pedía era que calculen
el valor de la tensión aplicada teniendo en cuenta la potencia, que en este caso valía 20 watts. Bien, bueno, partamos de nuevo. En el ejercicio 8 tenían que calcular el valor de la tensión aplicada teniendo como dato 20 watts y 2 kilo ohm. Por lo tanto, si la potencia total vale 20 watts y la resistencia vale 2 kilo ohm, lo que vamos a calcular va a ser la tensión. Perfecto. Considerando la fórmula de potencia igual a tensión al cuadrado dividido la resistencia, vamos a pasar a calcular el valor de la tensión, haciendo un despeje de fórmula. Bien. Potencia total 20 watts. Esto es igual a la tensión al cuadrado dividido la resistencia 2 kilo ohm. Potencia total por 2 kilo ohm. Como está dividiendo, pasa multiplicando. Esto es igual a la tensión al cuadrado. 20 watts por 2 kilo ohm, raíz cuadrada. ¿Por qué raíz cuadrada? Porque tenemos una exponencial que está elevado al cuadrado en la tensión y eso pasa como raíz. Es igual a la tensión. Bien. 20 watts. La raíz cuadrada de 20 watts por 2 kilo ohm nos da aproximadamente igual a 200 volts. Y esto es aproximadamente igual a la tensión que debían calcular. Bien. Bueno, hasta ahí tenemos la actividad número 1 completa. Cualquier duda, ya saben, a través de la plataforma me pueden consultar.